La gaviota del juez. Un ajuste de cuentas en Madrid. El engaño en la Gran Vía. ¿Qué pasaría si la mujer que destrozó tu pasado fuera forzada, 25 años después, a enfrentarte para asegurar su futuro? En los luminosos áticos que dominan la vibrante Gran Vía de Madrid, una traición despiadada hizo añicos un matrimonio que parecía perfecto. Un poderoso CEO del sector inmobiliario, Ricardo Sterling, repudia fríamente a su esposa embarazada, Elena Ferrer, para consolidar su poder junto a su ambiciosa amante, Isabela de la Rosa. La dejó sin nada más que un corazón roto y el hijo que él jamás se molestaría en conocer. Pero el destino, como la Inquisición, tiene una memoria larga e implacable. 25 años después, la Audiencia Nacional de Madrid se convierte en el escenario de la rendición de cuentas definitiva. Un nuevo juez, conocido por su integridad de hierro forjado, es asignado a un caso histórico de fraude corporativo. La acusada es la implacable Isabella Sterling, née de la Rosa. El juez es el magistrado Jaime Ferrer, el hijo que Ricardo abandonó. Quédate con nosotros mientras desentrañamos una historia donde la balanza de la justicia es sostenida por la mano de la víctima. ¿Crees que existe la venganza perfecta? Cuéntanos en los comentarios si el juez debería tomar este caso. El penthouse y la traición fría. El ático en la calle Alcalá, con vistas al Parque del Retiro, no era solo una casa. Era una declaración. Eran más de 2.000 metros cuadrados de mármol de Macael, ventanales de suelo a techo y arte contemporáneo que gritaba poder consolidado. Este era el dominio de Ricardo Sterling, el CEO y fundador de Sterling Iberia Global, un hombre que había devorado el mercado logístico y de fondos de inversión europeos con la misma gracia depredadora que usaba para dirigirse a un consejo de administración. A su lado, el accesorio perfecto para su imperio era Elena Ferrer de Sterling. Ella no era un producto de su mundo. Ella era, pensaba él a menudo, la última cosa genuina que poseía. Elena, educada en el elegante barrio de Salamanca, tenía una inteligencia serena y una calidez que suavizaba los bordes de Ricardo. Dirigía 3 de las fundaciones benéficas más importantes de la ciudad, no por las fotos, sino porque realmente creía en su trabajo. Esa noche, celebraban el evento anual de la Fundación Sterling. Hombres con trajes a medida de Savile Row y mujeres con diamantes de talla brillante llenaban el espacio. El aire espeso con el aroma de la opulencia y el susurro de alianzas estratégicas. Ricardo, querido. Un murmullo melifluo cortó el murmullo. Era Isabela de la Rosa, una joven y afilada analista de su departamento de fusiones y adquisiciones. Era todo lo que Elena no era. Morena, de mirada penetrante que no solo te miraba, sino que te tasaba. Llevaba un vestido carmesí que parecía pintado sobre su figura, un deliberado corte de color en una habitación llena de tonos neutros elegantes. Isabela, has hecho un trabajo increíble con el Fondo de Dublín, dijo Ricardo, su voz un barítono profesional, pero sus ojos se detuvieron una fracción de segundo demasiado. Elena, de pie cerca, sintió un familiar escalofrío de incomodidad. Llevaba 6 meses sucediendo. Las noches que Ricardo achacaba a cerrar el mercado asiático. Las repentinas llamadas susurradas en la terraza. La forma distante, casi clínica, en que había comenzado a mirarla. Se llevó una mano al vientre, una pequeña y apenas perceptible curva. Era su secreto, su ancla. Tenía 3 meses de embarazo. Estaba esperando el momento perfecto para decírselo, un momento para romper esta nueva tensión y traerlo de vuelta a ella. Más tarde esa noche,
Después de que se marchó el último invitado, Elena encontró a Ricardo en su estudio, mirando el skyline de Madrid. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, pero él parecía no ver nada. «Ricardo», dijo suavemente, «¿podemos hablar?» «Estoy ocupado, Elena. Este acuerdo de Singapur puede esperar», dijo ella, su voz ahora más firme. Caminó y se paró frente a él, bloqueando su vista. «Tengo algo que decirte, algo maravilloso». Él la miró, su expresión indescifrable. «¿Qué es?» Elena respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba las suyas y las colocaba sobre su vientre. «Vamos a tener un bebé». Ella observó su rostro, esperando shock, alegría, euforia. No obtuvo nada de eso. El rostro de Ricardo Sterling se quedó en blanco. Era la misma expresión que ponía a un miembro hostil del Consejo justo antes de una ejecución corporativa. Él no retiró sus manos, simplemente las dejó caer sin vida. «¿Un bebé?», dijo él. Las palabras eran planas, muertas. «Sí», susurró ella, la alegría en su pecho convirtiéndose en hielo. ¿No es maravilloso?» «Elena», dijo él, dándose la vuelta y caminando hacia su escritorio. Cogió un grueso sobrecolor crema. «Necesitamos discutir la reestructuración». «¿Reestructuración? ¿De qué estás hablando? Ricardo, ¿me escuchaste?» Te escuché», dijo él sin mirarla. Deslizó el sobre el pulido escritorio de caoba. «Esto es de Arthur Kensington, de mi abogado. Estoy solicitando el divorcio». Elena se quedó mirando el sobre. Su sangre se congeló. «Tu abogado. Y estoy mudando a Isabel al suite de invitados mañana mientras esto se resuelve. Es hora de consolidar mis activos». El mundo de Elena se inclinó. La habitación, el mármol, el vidrio, todo se difuminó en un vórtice de dolor. «¿Isabela?» Se ahogó. Esa niña del vestido rojo. «Ricardo, no. Estoy embarazada de tu hijo». Él finalmente la miró. Sus ojos no estaban enojados ni tristes. Estaban aburridos. Eran calculadores. «Eso», dijo Ricardo Sterling, enderezándose la corbata. «Es una complicación desafortunada. Para ti. No para mí. Verás, Elena, en los negocios, cortas tus pérdidas. No duplicas la apuesta en una inversión fallida». Se dio la vuelta hacia la ventana, la ciudad reluciente reflejando su ambición. «Tendrás noticias de Arthur por la mañana. Será generoso, estoy seguro, dentro de lo razonable». Elena se quedó congelada, la mano sobre el estómago, un grito silencioso atrapado en su garganta. Acababa de anunciar la creación de una nueva vida, y en respuesta, él acababa de anunciar la ejecución de la suya. El desmantelamiento corporativo. Los días que siguieron no fueron un divorcio, fueron un desmantelamiento corporativo. Elena aprendió rápidamente que el hombre que había amado durante 7 años no existía. En su lugar estaba Ricardo Sterling, el CEO. Y ella ya no era una esposa, sino una entidad hostil que debía ser gestionada y neutralizada. Arthur Kensington, el abogado de Ricardo, era un tiburón en un traje de $5,000. Se reunieron en una sala de conferencias estéril en el piso 50 del edificio de Sterling Iberia Global. «Señora Sterling», comenzó Kensington, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Ricardo está preparado para ser muy equitativo». Deslizó un trozo de papel sobre la mesa. Era una oferta de acuerdo. Elena no era tonta. Había leído su propio acuerdo prenupcial hace años. Tenía derecho al 20% de sus activos adquiridos durante el matrimonio. Con el crecimiento explosivo de Sterling Global, eso significaba que tenía derecho a una fortuna. El número en el papel no era una fortuna. Era un insulto.
Era suficiente para comprar un bonito piso en las afueras, quizás. Dinero de vete y no vuelvas. Esto es un error, dijo Elena, su voz temblando pero fría. El prenupcial establece... Ah, el prenupcial, interrumpió Kensington. Sí, un documento. Pero los documentos, señora Sterling, están sujetos a interpretación. Y por supuesto, los activos son un concepto muy fluido. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Kensington, inclinándose, que Sterling Iberia ha estado experimentando una significativa, y debo decir brillante, reestructuración durante los últimos 8 meses. Holdings Offshore, nuevas sociedades pantalla. El valor en papel de los activos nacionales del señor Sterling, a los que se aplica el prenupcial, es... Bueno, es lo que usted ve en ese papel. Elena lo miró fijamente. Él ocultó el dinero. Ha estado planeando esto durante 8 meses. El señor Sterling es un estratega brillante, dijo Kensington, en los negocios y en la vida. Y Isabella, corrigió Kensington, la señorita de la Rosa, ha sido inestimable en esta transición. Sus conocimientos de derecho financiero internacional son verdaderamente singulares. La traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. No fue una aventura repentina y apasionada. Fue un golpe de estado frío y calculado. Isabella no solo había seducido a su marido, ella había ayudado activamente a liquidar todo el futuro de Elena. ¿Y el bebé? La voz de Elena apenas era audible. La sonrisa de Kensington se desvaneció. El señor Sterling se muestra escéptico sobre el timing. Por supuesto que impugnará la paternidad. Una batalla judicial larga y sin duda pública. A menos, claro está, que usted acepte la oferta actual y acceda a un acuerdo de no divulgación que cubra todo, por siempre jamás. Era un jaque mate. Estaba amenazando con arrastrarla, embarazada y humillada, por los tabloides, pintándola como una mentirosa y una cazafortunas, mientras la verdadera cazafortunas estaba redecorando su ático. Esa noche, Elena no solo hizo las maletas, se borró a sí misma. Recuperó su apellido de soltera, Elena Ferrer. Cogió la pequeña herencia que le había dejado su abuela. Vendió las joyas que Ricardo le había regalado. Se sentían como veneno en su piel de todos modos. Y compró un billete de tren de ida a Bilbao. Mientras el tren salía de Chamartín, vio la torre Sterling Global. Su torre. Retroceder en el skyline. Isabella de la Rosa ya estaba allí. Las fotos de los paparazzi la habían capturado mudándose, no por la entrada de servicio, sino por el lobby principal, audaz y triunfante. 2 días después de que Elena llegara a Bilbao, el divorcio se finalizó. Firmó los papeles en una notaría abarrotada que olía a café rancio. 7 meses después, en un pequeño hospital en el casco viejo, Elena Ferrer dio a luz a un hijo. Tenía sus ojos, pero la barbilla determinada de Ricardo. Lo abrazó. El dolor y la humillación del último año se desvanecieron en un amor feroz y protector. «Hola, Jaime», susurró besando su frente. «Jaime Ferrer, solo somos tú y yo, y te prometo que nunca dejaré que nadie te haga daño. Te enseñaré todo sobre la integridad, la justicia y el honor. Todas las cosas que él nunca conoció. 25 años de contraste. La forja del juez. Los siguientes 25 años fueron un estudio de contrastes. En Madrid, el imperio de Ricardo e Isabella Sterling creció hasta convertirse en un coloso. Sterling Global Enterprises, ahora con Isabella como COO, se hizo famosa por su despiadada expansión. Compraban competidores, los despojaban de sus activos y despedían a miles, mientras su riqueza personal se disparaba a decenas de miles de millones.
Tuvieron una hija, Chloe Sterling, criada por un equipo de niñeras y que se convirtió en un notorio rostro de la prensa rosa. Famosa por sus desastrosas apariciones en reality shows y sus hábitos de drogas de diseño. La vida de Ricardo era una fortaleza de vidrio y acero, opulenta, impresionante y absolutamente fría. Rara vez, si acaso, pensó en el hijo que había descartado como una inversión fallida. En el País Vasco, la vida se construyó sobre una fundación diferente. Elena Ferrer crió a Jaime en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Indautxu. Trabajó como asistente legal durante el día y se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto por las noches. No solo se convirtió en abogada, se convirtió en una guerrera. Elena se unió a la Sociedad de Asistencia Legal, luchando contra los caseros abusivos, por los inquilinos, por los cónyuges en casos de abuso doméstico, por todas las personas que los Richard Sterlings del mundo aplastaban sin pensarlo 2 veces. Ella nunca envenenó a Jaime contra su padre. Simplemente le dijo la verdad, una vez, cuando él fue lo suficientemente mayor para preguntar. «Tu padre», le dijo ella una noche a la hora de cenar, cuando él tenía 12 años. «Es un hombre muy exitoso, pero tomó una decisión. Eligió sus negocios por encima de su familia. Eligió el dinero por encima del honor. Esa es su vida. No es la nuestra». Esa conversación encendió un fuego en Jaime. Vio el agotamiento de su madre, su tranquila dignidad, su lucha implacable por la gente que no tenía a nadie. No quería el dinero de su padre, ni su apellido. Quería deshacer lo que su padre representaba. Heredó el intelecto agudo y la ambición de Ricardo, pero lo filtró a través de la profunda empatía y el inquebrantable sentido de la justicia de Elena. Jaime fue brillante. Se graduó el primero de su promoción. Obtuvo una beca completa para la Universidad de Navarra y luego se trasladó a Madrid. No se dedicó al derecho corporativo, donde podría haber puesto su precio. Se unió a la Fiscalía del Estado en la Audiencia Nacional. Quería estar en la arena. Jaime Ferrer se convirtió en un fiscal conocido por su precisión quirúrgica y su absoluta falta de miedo. No solo procesaba, desmantelaba. Su especialidad eran los crímenes financieros complejos. Le encantaba desmantelar a los arrogantes e intocables criminales de cuello blanco que creían que la ley era para otras personas. Su éxito fue meteórico. Tras 8 años como fiscal, su reputación de integridad e intelecto fue tan profunda que cuando se abrió una vacante en el Banco Federal de la Audiencia Nacional, su nombre estaba en la cima de la lista. A los 34 años, Jaime Ferrer se convirtió en uno de los jueces federales más jóvenes jamás nombrados en la historia reciente de España. El ilustrísimo magistrado Jaime Ferrer le compró a su madre un hermoso piso en la zona de Chamberí, con vistas a la misma ciudad que una vez había sido su prisión. El día de su investidura, Elena estaba en la sala llena, sus ojos empañados por las lágrimas mientras su hijo se ponía la toga negra. Él era la encarnación viva y respiratoria de su victoria. Jaime nunca usó el nombre de su padre. Nunca lo contactó. Para él, Ricardo Sterling era solo otro titular, un símbolo de la corrupción que había jurado combatir. Era un fantasma, un cuento con moraleja. No tenía idea de que el fantasma estaba a punto de caminar a su sala de justicia. La ruina de la emperatriz. La caída de Isabella Sterling no ocurrió de golpe. Fue una obra maestra de la arrogancia, una muerte por 1000 cortes, todas autoinfligidas. Como COO de Sterling Global Iberia, Isabella era el verdadero motor de la empresa.
Ricardo se había convertido en la figura decorativa, el león envejecido que disfrutaba de la reputación, mientras Isabela hacía el trabajo sucio. Ella era más audaz que Ricardo, más imprudente. No solo doblaba las reglas, las reescribía. Su gran proyecto era la iniciativa Helios, una adquisición multimillonaria de empresas de energía sostenible en toda América del Sur. Estaba destinada a lavar la imagen de Sterling Global y ser su logro culminante. Pero la iniciativa Helios era una mentira. Las empresas que Isabela estaba adquiriendo eran en su mayoría sin valor. Eran sociedades pantalla, muchas de las cuales controlaba secretamente a través de un laberinto de cuentas offshore registradas en Panamá y las Islas Caimán. No estaba comprando activos. Estaba desviando el capital de Sterling Global directamente a sus propios bolsillos. Era un fraude asombrosamente complejo. El primer hilo fue tirado por un joven y hambriento analista de la CNE. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un algoritmo marcó una transferencia bancaria irregular de 50 millones de euros a un holding panameño llamado Apex Solutions, una entidad que parecía no tener empleados ni oficina. La CNMB comenzó a investigar. Lo hicieron durante 2 años. Lo que encontraron fue una empresa criminal tan vasta que los conmocionó. Remitieron el caso a la Fiscalía del Estado, el antiguo terreno de Jaime Ferrer. Los federales construyeron su caso, con el mismo cuidado meticuloso que Jaime mismo habría usado. Dieron la vuelta a un contable junior aterrorizado. Obtuvieron escuchas telefónicas, rastrearon el dinero desde Panamá hasta una caja fuerte privada en Ginebra, todo bajo un alias. Y Rossi. La acusación fue explosiva. Isabela Sterling fue arrestada por la Policía Nacional en su mesa favorita, en el restaurante Coque, en medio del almuerzo. Fue acusada de 28 cargos de fraude, blanqueo de capitales y conspiración. Los medios enloquecieron. Era el caso de cuello blanco más grande de la década. Y luego vino la asignación judicial. El caso El Estado contra Isabela Sterling fue asignado por sorteo aleatorio. Aterrizó en el escritorio del ilustrísimo magistrado Jaime Ferrer. Jaime vio el nombre en el expediente. Sterling. Su corazón no se detuvo. Simplemente se quedó frío. Era ella. La mujer del vestido rojo. La mujer que había ayudado a destruir a su madre y los había arrojado a la oscuridad. Su secretaria, una joven llamada Sara, lo miró. «Señoría, sabe quién es, ¿verdad? Es la esposa de Ricardo Sterling. Esto va a ser un circo». Jaime miró el archivo. Ética. La ley era clara. Cualquier apariencia de parcialidad era motivo de recusación. Y este era el padre de todos los sesgos. Debería recusarse. Debería entregárselo al juez Martínez o al juez Chen. Era lo seguro, lo simple, lo ético. Pensó en su madre trabajando en 3 empleos, mientras él le era un bebé. Pensó en ella llorando por la noche, cuando pensaba que él estaba dormido. Pensó en el rostro engreído y triunfante de Isabela Sterling en la portada de Forbes. Y luego pensó en su juramento. Administrar justicia sin respeto a las personas y hacer igual derecho al pobre y al rico. Puedo ser imparcial. Sé que puedo. Sería más duro consigo mismo, más riguroso, más exigente que cualquier otro juez. No le daría ni un ápice de sesgo, ni a favor ni en contra. Él sería el instrumento puro e incorrupto de la ley. Les mostraría a ella y al mundo cómo era la verdadera justicia. «Sara», dijo Jaime, su voz tranquila y firme, «despeja mi calendario para la conferencia previa al juicio y tráeme cada presentación de la fiscalía y la defensa. No me recuso». Los ojos de Sara se abrieron.
¿Está seguro, señoría? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, dijo Jaime, abriendo el archivo. La señora Sterling ha sido asignada a su juez. Pongámonos a trabajar. El fantasma en el estrado. La Audiencia Nacional era una fortaleza de justicia. La sala 26B, la sala de Jaime, era un gran salón con paneles de roble y estaba abarrotado. El juicio de Isabella Sterling era el boleto más codiciado de la ciudad. Isabella Sterling entró flanqueada por un equipo legal de alto precio. Parecía disminuida. Desaparecida la triunfante COO. En su lugar, una mujer con un traje beige austero, su cabello negro recogido con fuerza. Parecía pálida, pero sus ojos aún eran desafiantes. Escaneó la sala. Su mirada se deslizó sobre Jaime sin un indicio de reconocimiento. Para ella, él era solo un juez, un funcionario en su camino. «Todos en pie», gritó el alguacil. Jaime entró desde sus aposentos. Su toga negra se asentó a su alrededor. La sala se quedó en silencio. Se sentó. El peso del momento se posó sobre él. Miró a la acusada. «Este tribunal está ahora en sesión», dijo Jaime, su voz resonando en la sala. «El caso de el Estado contra Isabella Sterling. ¿Están ambas partes listas para presentar sus declaraciones de apertura?» El juicio comenzó. Durante 2 semanas, la Fiscalía expuso metódicamente su caso. Presentaron transferencias bancarias, registros y el testimonio condenatorio del contable que habían puesto de su lado. Era una imagen clínica y devastadora de la codicia. Jaime presidió con una calma helada, rechazando y admitiendo objeciones con precisión de libro de texto. No le dio al equipo de defensa de Isabella espacio para quejarse de sesgo. La defensa de Isabella era simple. Ella era una mujer en un mundo de hombres. Era la víctima. Había sido manipulada, tendida a una trampa y utilizada como cabeza de turco por su propio marido, Ricardo Sterling. El 15º día del juicio, la abogada principal de Isabella, Sharon Mills, se puso de pie. La defensa llama a Ricardo Sterling al estrado. Un murmullo recorrió la galería. Las grandes puertas en la parte de atrás se abrieron, y él entró. La respiración de Jaime se enganchó. No había visto a este hombre en persona en toda su vida. El hombre que entró era mayor, más canoso y más delgado que el de la portada de Forbes. Parecía roto. La arrogancia depredadora se había ido, reemplazada por un miedo profundo y cansado. Ricardo Sterling caminó hacia el estrado. Prestó juramento. Se sentó, sus manos temblando ligeramente. «Señor Sterling», comenzó el abogado defensor, «usted fue el CEO de Sterling Global Iberia, ¿correcto?» «Sí», dijo Ricardo, su voz temblorosa. «Isabella, su esposa, era su Sí. ¿Quién, señor Sterling, estaba realmente a cargo?» Durante las siguientes 4 horas, la defensa pintó a Ricardo como una figura decorativa débil y distante. Un hombre que hacía tiempo que había perdido el control de su propia empresa. Y luego lo pintaron como un conspirador que, al enterarse de la investigación de la CNMV, había plantado pruebas para hacer de Isabella la única chivo expiatorio. Jaime observó su rostro, una máscara indescifrable. Estaba juzgando un juicio entre la mujer que destruyó a su familia y el hombre que lo abandonó. El aire en sus pulmones se sentía como estática. Luego fue el turno de la fiscalía para el contrainterrogatorio. La fiscal adjunta, una mujer perspicaz llamada Anya Sharma, se acercó al testigo. «Señor Sterling, su esposa afirma que usted le tendió una trampa. ¿Es eso cierto?» «No, por supuesto que no», dijo Ricardo, con la voz subiendo. No tenía idea de lo que estaba haciendo. La sociedad es pantalla, el fraude. Fue todo ella. Ella controlaba las finanzas. Yo confiaba en ella.
Usted confiaba en ella, repitió Sharma, justo como su primera esposa, Elena Ferrer, confió en usted. ¿Es eso correcto? ¡Objeción!, gritó la defensa. Relevancia, esto es un asesinato de carácter. Admitida, dijo Jaime, su voz nivelada, aunque sus nudillos estaban blancos en su mazo. El jurado ignorará la última declaración. Señorita Sharma, continúe. Sharma asintió. El punto ya estaba hecho. Proyectó un nuevo documento en la pantalla. Señor Sterling, ¿puede identificar este documento? Era una transferencia bancaria de Sterling Global a la sociedad pantalla panameña, Apex Solutions. Pero esta era diferente. No estaba autorizada por Isabela. Estaba autorizada por R. Sterling. Ricardo se quedó mirando. No recuerdo esto. Esa es su firma, ¿no es así? Presionó Sharma. Parece que sí, pero yo... Isabela, ella manejaba todo eso. Debe haberla falsificado. Entonces, su testimonio, dijo Sharma, es que usted es un co-conspirador o un completo idiota. ¿Cuál de las dos es, señor Sterling? Objeción admitida, dijo Jaime. Miró a su padre. El hombre en el estrado era un mentiroso, un cobarde y un tonto. Era patético. Toda la ira que Jaime había contenido durante 25 años simplemente se evaporó. Fue reemplazada por una piedad fría y vacía. Este era el hombre que su madre había amado. Este era el hombre que lo había tirado. No era nada. El juicio continuó. Pero mientras Jaime observaba la dinámica entre Ricardo e Isabela, dos serpientes devorándose mutuamente en el estrado, no tenía idea de que el verdadero giro, el que rompería el caso, y su propia compostura, aún estaba por llegar. El archivo vintage de la venganza. El juicio estaba en su tercera semana. El testimonio de Ricardo Sterling había dañado la defensa, pero también lo había implicado, creando un escenario de dos ejecutivos corruptos. La defensa de Isabela se apoyaba en la idea de que ella era el archivo expiatorio. El jurado parecía confundido. Fue entonces cuando la fiscalía anunció un testigo de refutación sorpresa. La gente llama a María Sánchez al estrado. Una mujer pequeña y nerviosa de unos 60 y tantos años entró en la sala. Parecía aterrorizada. ¿Quién es esa?, susurró Isabela, en pánico, a su abogado. Señora Sánchez, ¿dónde estuvo empleada durante los últimos 30 años? Yo fui asistente ejecutiva, dijo María, su voz suave, en Sterling Global Enterprises. ¿Y para quién trabajó específicamente? Al principio trabajé para el señor Sterling. Luego fui asignada a la señorita de la Rosa cuando fue ascendida. Isabella Sterling se puso blanca. ¿Fuiste la asistente personal de Isabella Rossi? Sí, durante 28 años. Yo me jubilé hace 2 años, justo antes de todo esto. Señora Sánchez, dijo Sharma, caminando lentamente hacia el estrado. Durante su tiempo como asistente de la señora Sterling, ¿estaba al tanto de sus tratos financieros? Objeción, gritó la defensa. Privilegio, rumores. La testigo puede testificar sobre sus propias observaciones, consejero, dijo Jaime, sus ojos fijos en María. Rechazada. Proceda, señorita Sharma. Yo vi cosas, dijo María, sus manos temblando. Administré sus calendarios privados, sus viajes privados y sus archivos privados. Cosas que no estaban en el servidor de la empresa. ¿Y qué había en esos archivos? Ella era muy particular. Guardaba libros de contabilidad, los reales, no los que le daba a los contables. Tenía una caja fuerte privada detrás de un cuadro en su oficina. Ella me hizo vaciarla cuando se enteró de que la CNMV estaba investigando. Me dijo que lo triturara todo. ¿Y lo hizo?, preguntó Sharma. María respiró hondo y tembloroso. No. Yo no pude. Lo que estaba haciendo estaba mal. Ella
No era una buena persona. Ella despidió a mi hijo de la sala de correo porque estuvo enfermo una semana. Simplemente lo echó, después de que le di 25 años. Yo guardé una copia de todo en un disco duro. Se lo di al FBI la semana pasada. La sala de justicia estalló. Isabela se abalanzó hacia adelante, gritando: «¡Perra mentirosa! ¡Eras una secretaria!» «Paga». «Orden». Jaime golpeó su mazo. «Orden en este tribunal. Señora Sterling, un arrebato más como ese, y será declarada en desacato. Controle a su cliente, consejero». Isabela fue forzada a retroceder a su asiento por sus abogados. Su rostro, una máscara de puro odio. Sharma sonrió una sonrisa fría y delgada. La fiscalía desea presentar como prueba la pieza 44B del pueblo, el libro de contabilidad Rossi. Era un archivo digital proyectado en las grandes pantallas. Era el sueño de un contable forense. Detallaba cada transferencia fraudulenta, cada sociedad pantalla, cada soborno. Era una confesión innegable e irrefutable de su culpabilidad en el fraude de Helios. El caso de Isabela había terminado. Jaime observó, impasible. Se estaba haciendo justicia. «Pero esperen», dijo Sharma. «Hay más. Señora Sánchez, ¿puede indicarnos la carpeta etiquetada como archivo?» María asintió. «Sí. Carpeta vintage». Sharma hizo clic. La carpeta se abrió. Contenía solo una subcarpeta. Estaba etiquetada como Acuerdo F-No. Ricardo Sterling, que estaba sentado en la primera fila como testigo material, se puso de pie de un salto. «¿Qué es eso? Siéntese, señor Sterling», ordenó Jaime, su voz quebrándose por primera vez. La sala de justicia estaba en silencio. Jaime se quedó mirando la carpeta, su corazón latiendo contra sus costillas tan fuerte que pensó que podrían romperse. EF 9. Elena Ferrer. «Señorita Sharma», dijo Jaime, su voz un susurro forzado. «¿Cuál es la relevancia de este archivo?» «Señoría», dijo Sharma, su voz llena de hielo. «Este archivo, creado hace 25 años, detalla el primer fraude importante cometido por la acusada. Parecería que la señorita de la Rosa, entonces una analista junior, se ganó sus galones al demostrar su lealtad al señor Sterling. Este archivo contiene una lista detallada de cuentas en la sombra, holdings offshore y activos ocultos creados con el propósito específico de ocultar el verdadero patrimonio neto del señor Sterling a su esposa durante sus procedimientos de divorcio. Proyectó un memorando. Era de Isabela a Ricardo. Asunto: Gestión de activos F. Rick, he movido los 400M del fondo Lehman a las 3 nuevas entidades Cayman. Su abogada nunca lo encontrará. El prenupcial solo se aplicará a las cuentas nacionales que hemos declarado. Tu desafortunada complicación será manejada. ¡Ay, la desafortunada complicación! Jaime dejó de respirar. Esto no fue solo un golpe corporativo. No fue solo una aventura. Fue un acto criminal malicioso y dirigido, diseñado para dejar indigente a una mujer embarazada y a su hijo por nacer. Esta mujer, Isabela, no solo había robado un marido. Había robado el futuro de su madre. Había robado su futuro. Miró a Ricardo Sterling. Su padre estaba mirando la pantalla. Su rostro ceniciento. Parecía genuinamente choqueado. Parecía que él también había sido traicionado. Él había sabido que estaban ocultando dinero, pero claramente nunca había sabido cómo Isabela lo había hecho, o cuán completa fue la decepción. Él le había dejado que lo manejara, y ella lo había hecho, con una eficiencia sociopática brutal.
Jaime miró al jurado. Estaban mirando, horrorizados. Miró a la acusada. Isabella Sterling ya no era desafiante. Estaba mirando la pantalla, no con ira, sino con un extraño orgullo frío, como si admirara su propia obra. Y entonces Jaime cometió el error de mirar a la galería. En la última fila, una mujer se puso de pie. Era elegante, su cabello de un plateado de buen gusto, su rostro grabado con una vida de lucha y dignidad. Era su madre, Elena Ferrer. Había estado asistiendo al juicio todos los días, sentada en la parte de atrás, una observadora silenciosa y anónima. Jaime había sabido que estaba allí. No habían hablado de ello. No tenían necesidad. Sus ojos se encontraron a través de la sala de justicia, abarrotada y silenciosa. Vio las lágrimas corriendo por su rostro. Vio 25 años de dolor, de sacrificio, de noches solitarias y fuerza silenciosa. Todo encapsulado en una sola mirada devastadora. La sala de justicia, los abogados, el jurado. Todos se desvanecieron. Solo estaban su madre y la mujer que había intentado destruirlos. Jaime Ferrer cogió su mazo. Su mano no temblaba. Estaba sólida como una roca. «Este tribunal», dijo, su voz tensa con una furia controlada y justa, «entrará en receso durante 10 minutos». Se puso de pie, se dio la vuelta y caminó hacia sus aposentos, el eco del sollozo silencioso de su madre siguiéndole. La sentencia. Un eco del pasado. Cuando el juez Jaime Ferrer volvió a entrar en la sala 26B, la atmósfera había cambiado. El aire, una vez lleno de los murmullos de la prensa y la postura ansiosa de los abogados, ahora estaba absolutamente quieto, sofocante. Era el silencio de una cámara de ejecución. Jaime caminó hacia el estrado, su toga negra sintiéndose menos como una prenda y más como una armadura. Se sentó, y el peso de su cargo se posó sobre él, una presión familiar y reconfortante. Ya no era el hijo. Él era el tribunal. Miró a la mesa de la defensa. La abogada principal de Isabella, Sharon Mills, parecía cenicienta. El libro de contabilidad Rossi y el archivo del acuerdo EF no solo habían destruido su caso, lo habían vaporizado. ¿Tiene la defensa un argumento de cierre?, preguntó Jaime, su voz un tono plano y neutro que resonó en la sala con forma de tumba. Mills se puso de pie, sus movimientos rígidos. No podía refutar la evidencia, no podía alegar inocencia. Todo lo que le quedaba era una súplica desesperada. «Señoras y señores del jurado», comenzó, su voz forzada. «Lo que han visto, lo que han oído, es una historia de un mundo complejo y difícil. Un mundo de altas finanzas, donde las líneas están borrosas. La señora Sterling fue una participante. Sí, pero ¿fue ella la arquitecta? ¿O fue un producto de un entorno creado por el hombre sentado en esa primera fila? ¿Ricardo Sterling? ¿Fue ambiciosa? Sí. ¿Fue despiadada? Sí. Pero, ¿fue todo ella? ¿O fue al final la que se quedó con la bolsa por una generación de malversación corporativa? Encuentren la duda razonable en eso. Se sentó. Fue débil, patético, y todos lo sabían. Luego la fiscal, Anya Sharma, se puso de pie. Caminó no hacia el jurado, sino al centro de la sala, parándose directamente entre Isabella y Ricardo. «Duda razonable», comenzó, su voz un latigazo. «Hablemos de lo que es razonable. ¿Es razonable creer que la acusada creó accidentalmente 2 docenas de sociedades pantalla? ¿Es razonable creer que accidentalmente desvió 4.000 millones de euros de su propia empresa? ¿Es razonable creer que el libro de contabilidad Rossi,
una confesión meticulosa y detallada de cada uno de sus crímenes, es una obra de ficción? Caminó hacia el jurado. La defensa quiere que vean líneas borrosas. Permítanme aclararlas. La acusada, Isabella Sterling, es una depredadora. Lo ha sido durante toda su carrera. Vimos la prueba. Vimos el archivo etiquetado como Acuerdo F. Vimos cómo comenzó su carrera conspirando para defraudar criminalmente a una mujer embarazada, para dejarla, a ella y a su hijo, por nacer en la indigencia para su propio beneficio personal. Esto no es una línea borrosa. Esto es un patrón. Esto es quién es ella. Lo que le hizo a Elena Ferrer hace 25 años fue el modelo para lo que le hizo a Sterling Global. La única diferencia fue la escala, señaló a Isabella. Ella no es un producto de su entorno. Ella es el entorno. Ella es la podredumbre. Toda su vida, todo su imperio es un fraude. Y hoy ese fraude termina. Encuentren la culpable. Encuentren la culpable de los 28 cargos. Envíen un mensaje de que la ley no es solo para el pobre o el débil. Envíen un mensaje de que los titanes pueden caer. Y deben hacerlo. Jaime entregó sus instrucciones al jurado. Eran las 11 p.m. La espera fue agonizante. A las 12:04 p.m. sonó el timbre. El jurado tenía un veredicto. Les había tomado 58 minutos, todos en pie. La sala estaba eléctrica. Señor presidente, dijo Jaime, su voz firme. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Hemos llegado, señoría. En el cargo de conspiración para cometer fraude. ¿Cómo encuentra? El presidente tomó aire, culpable. Un sonido, mitad jadeo, mitad sollozo. Salió de la garganta de Isabella. Cargo por cargo. El presidente leyó el veredicto para los 28 cargos. Cada culpable fue un martillazo, un clavo en el ataúd de la vida de Isabella. Ricardo Sterling se hundió en su asiento, la cabeza entre las manos. Un hombre viendo cómo cincelaban su propio nombre en una lápida. Cuando se leyó el último culpable, la sala quedó en silencio. Isabella ya no lloraba. Simplemente estaba vacía. Jaime miró a su madre. Elena Ferrer tenía los ojos cerrados. Una sola lágrima, una lágrima de 25 años, trazaba lentamente un camino de reivindicación por su mejilla. La sentencia, dijo, mirando a la mesa de la defensa, será mañana por la mañana a las 10 a.m. Golpeó el mazo. Este tribunal levanta la sesión. El despertar del titán. Conclusión significativa. A la mañana siguiente, el ambiente era diferente. Ya no se trataba de culpa o inocencia. Se trataba del precio. Isabella Sterling fue conducida, no en un traje beige a medida, sino en un mono naranja, mal ajustado, de emisión estándar. La inversión de poder era absoluta. Este tribunal está ahora en sesión para la sentencia de la acusada, Isabella Sterling, anunció Jaime. Isabella se puso de pie, sus cadenas sonando. Miró al estrado, sus ojos salvajes, buscando, y por primera vez aterrizando en Jaime, realmente viéndole, no como un juez, sino como un hombre. «Su señoría», comenzó su voz, un susurro desesperado y quebrado. Por favor, sé cómo se ve esto, sé lo que escuchó, pero eso no fui solo yo. Yo era ambiciosa, sí. Cometí errores terribles, pero era el mundo en el que estaba. Era un mundo de hombres. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Ricardo, él lo exigió. Él exigió el éxito. Él me empujó. Tengo una hija, Chloe. Ella me necesita. Está en problemas. Por favor, su señoría, le ruego clemencia. No me quite a mi hija. Se derrumbó en su silla, sollozando. Jaime la miró, su rostro una máscara. Dejó que el sonido de sus sollozos llenara la habitación por un momento largo y frío.
Clemencia, dijo Jaime, su voz tranquila, pero cortó la sala. Usted pide clemencia por su hija. Un poderoso ruego. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. El concepto de clemencia, señora Sterling, implica un entendimiento compartido de la justicia. Y la justicia es una deuda que debe pagarse. Jaime cogió el documento, el archivo del acuerdo EF. Usted era una analista junior. No estaba sobreviviendo en un mundo de hombres. Usted fue una arquitecta. Vio un objetivo, una mujer embarazada, y vio una oportunidad. Vio una forma de probar su valor al destruir una vida antes de que pudiera siquiera comenzar. Usted no solo defraudó a una empresa, señora Sterling. Usted construyó toda su carrera sobre la tierra quemada de las vidas de otras personas. Isabela levantó la vista, confundida. ¿Qué tiene eso que ver con...? Tiene todo que ver con eso. La voz de Jaime de repente retumbó. La calma judicial se rompió, revelando la furia justa debajo. Tiene todo que ver con su carácter, con su motivo, con su completa y total falta de remordimiento. Usted no solo cometió errores, usted tomó decisiones. Eligió robar, eligió mentir, eligió destruir. Se inclinó. En su mundo, la gente eran activos a usar o pasivos a cortar. Usted cortó a Elena Ferrer. Usted cortó a sus accionistas. Incluso al final, intentó cortar a Ricardo Sterling. En este mundo, en esta sala, no tratamos con activos y pasivos. Tratamos con la ley. Y la ley no es ciega a un cuarto de siglo de conducta depredadora calculada. Usted es una depredadora en serie, señora Sterling, y la ley finalmente la ha atrapado. Usted pide clemencia, pero nunca ha mostrado ninguna. Usted me pide que no la separe de su hija. Pero usted fue el instrumento que separó a un padre de su hijo y un futuro de una madre. La sala se quedó muda. La cabeza de Ricardo Sterling se levantó. Miró a Jaime, una comprensión horrible y naciente, extendiéndose por su rostro. Lo sabía. Es la sentencia de este tribunal, dijo Jaime, su voz cayendo a un barítono frío y final. Que usted, Isabella Sterling, sea ingresada en la custodia de la Oficina de Prisiones del Estado por un término de 30 años. Un sonido, a diferencia de cualquier cosa humana, salió de Isabella. Un chillido agudo de pura e agonizante incredulidad. No puedes, no puedes, se abalanzó, tratando de pasar por encima de la mesa. Ricardo, haz algo, estúpido, patético. Dejaste que esto pasara, dejaste que él me hiciera esto, bastardo. Los alguaciles la agarraron, la sacaron de la sala, sus gritos resonando. Este tribunal levanta la sesión, dijo Jaime, su voz ligeramente temblorosa. Golpeó el mazo, se inclinó contra la puerta de sus aposentos, sus manos temblando, su toga sintiéndose increíblemente pesada. Había terminado. Abrió la puerta lateral privada y caminó hacia el largo y vacío pasillo de mármol. Necesitaba aire. Necesitaba a su madre. Jaime se detuvo. Su sangre se congeló. Ricardo Sterling estaba a 6 metros de distancia. Su rostro un naufragio de lágrimas y confusión. Jaime, Dios mío, ¿eres tú? ¿Eres...? Jaime simplemente lo miró fijamente. Ricardo tropezó hacia adelante. Yo, lo siento mucho, yo no sabía lo del acuerdo. Juro por Dios que no sabía que ella hizo eso. Simplemente la dejé manejarlo. Nunca supe. Usted sabía que estaba embarazada, dijo Jaime, su voz plana, muerta. Sí, pero usted sabía que estaba abandonando a su hijo. Usted sabía que la estaba dejando sin nada. Usted sabía, dijo Jaime, dando un paso hacia él. El resto, la sociedad es pantalla, el fraude, eso es solo papeleo.
Usted firmó la ejecución. Ella solo sostuvo el hacha. Por favor, susurró Ricardo, con lágrimas corriendo por su rostro. Parecía patético, una cáscara del titán de la portada de Forbes. Por favor, hijo, ¿podemos hablar? ¿Puedo al menos conocerte? Puedo arreglar esto. El dinero, lo que queda, es tuyo. Es de ella. Puedo dártelo todo. Estaba intentando comprarlo. Después de todo, todavía estaba intentando llegar a un acuerdo. Escribir un cheque. Jaime sintió un vacío frío y final. La ira se había ido. El odio se había ido. Solo había nada. No tienes nada que yo quiera, dijo Jaime. Usted no está arrepentido, señor Sterling. Simplemente está atrapado. Está solo y ha perdido. Jaime le dio la espalda. En el otro extremo del largo pasillo, de pie en un brillante rayo de sol de los grandes ventanales arqueados, estaba Elena Ferrer. No estaba llorando. No estaba sonriendo. Simplemente estaba esperando, como siempre había estado. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando, cada uno dejando su pasado más atrás. Pasó junto al fantasma de Ricardo Sterling, que se había encogido contra un pilar, un hombre borrado por sus propias decisiones. Jaime caminó directamente hacia su madre. La miró, a las líneas de fuerza y sacrificio grabadas alrededor de sus ojos, y los 25 años de calma judicial, de acero de fiscal, de un corazón de hijo protegido, finalmente se rompieron. Su rostro se arrugó. «Mamá», susurró. Su voz se hizo un nudo. Ella no lo abrazó. No al principio. Simplemente levantó las manos y ahuecó su rostro, sus palmas cálidas y familiares. Ella lo miró a los ojos, no como una jueza, sino como a su niño. «Mi hijo», dijo, su voz suave pero inquebrantable. «Mi Jaime, trajiste la justicia». Finalmente lo abrazó, y él se aferró a ella, el juez federal apoyándose en su madre. «Se acabó, cariño», susurró ella, acariciándole el pelo. «Todo se acabó. Vámonos a casa». Juntos, madre e hijo salieron de la Audiencia Nacional, sus sombras largas bajo la luz de la tarde. No miraron atrás. Y así, los pecados del padre no fueron visitados sobre el hijo. Fueron juzgados por él. Ricardo Sterling perdió su compañía, su esposa y el hijo que nunca conoció. Todo en un golpe devastador. Isabela aprendió que una vida construida sobre el engaño siempre acabará por desmoronarse. Y el magistrado Jaime Ferrer y su madre Elena finalmente cerraron una herida de 25 años, demostrando que los imperios más fuertes no se construyen sobre el dinero o el poder, sino sobre la integridad y la verdad. Interacción y llamada a la acción. CTA. ¿Qué te parece? ¿Crees que el juez Jaime tomó la decisión correcta al no recusarse, incluso si era su propia madrastra? ¿O crees que la justicia siempre debe ser totalmente ciega, sin importar el costo personal? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios y comparte esta historia con un amigo que necesite un recordatorio de que la venganza, a veces, se sirve con una toga negra. No olvides suscribirte para más historias de justicia de la vida real.